El análisis. Adelante, compañeros. Gracias, buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45, hoy domingo 6 de octubre. Ya sin más estamos ya iniciamos el tercer trimestre y último trimestre del año 2019. Le doy la bienvenida a Cristian Castillo. Cristian, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. Como siempre, domingo en vivo. Así estamos totalmente en vivo, aquí con ganas de tener una muy buena entrevista. Estamos con la presencia del licenciado Carlos Sandoval, quien ha sido designado como secretario de Comunicación Social de la Presidencia a partir del próximo, diría 14 de enero, aunque a veces toman posesión el 15, depende de las actividades del 14. Así que, Carlos Sandoval, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ambos, gracias a todo el equipo de Canal Antigua y un saludo de parte de nuestro presidente electo, el doctor Alejandro Yamatei. Gracias, Carlos. Sí, la verdad, aquí vamos a iniciar una entrevista, vamos a tener el tiempo suficiente y hay que decirlo, pues en las últimas semanas, desde que el presidente electo, el doctor Alejandro Yamatei, pues ganó oficialmente las elecciones, pues él se ha convertido en su propio comunicador, en su propio portavoz, la única persona que da de declaraciones. Hemos tenido la oportunidad de conversar con él, ha estado aquí en los estudios de Canal Antigua y bueno, hemos tenido esa oportunidad, pero hemos también tenido la oportunidad de entrevistar a ministros designados, no a todos, pero a la mayoría, estamos pendientes de alguno. En fin, hay bastante que conversar con Carlos Sandoval. Y para iniciar esta conversación, Cristian Castillo tiene preparada una batería de preguntas que ya me las enseñó, así que listo, Carlos. Licenciado Sandoval, bienvenido. Muchas gracias. Su designación fue precisamente hecha en este set por el presidente electo. Precisamente eso recordaba un domingo, acá, sentado en este mismo lugar, el presidente electo menciona que voy como secretario de comunicación de la presidencia, me designa en ese momento y también nombra como subsecretario al licenciado Víctor Valenzuela, quien es una persona que también viene trabajando desde hace muchos años dentro del partido del doctor y que también ha formado parte del equipo. Licenciado Sandoval, conscientes de que estamos en periodo de transición, se ha visto ya un acercamiento entre ambos equipos, del presidente entrante y del equipo saliente. ¿Cuáles son las primeras impresiones e intercambio que ha habido? Como ya bien dijo don Mariano, han habido ya señalamientos del señor presidente electo respecto de cosas positivas y de cosas que él esperaba o habían mayores expectativas. ¿Cómo ha ido iniciando el proceso de transición? Bueno, yo creo que en esta fase nosotros hemos trasladado la información tanto de ambos lados. Recordemos que el 1 de octubre se hace pública la transición, en donde tenemos una reunión en el mismo palacio, en donde se reúnen ambos grupos y también el binomio presidencial con el binomio presidencial electo y por supuesto se empieza a intercambiar cierta documentación, que esa es la primera de las fases que viene formándose dentro de un proceso de transición que cabe mencionar es la primera vez que tenemos bastante tiempo anticipado y eso creo yo que es una ventaja que le permite a los guatemaltecos obtener toda la información necesaria de las instituciones, porque mientras el gobierno actual nos traslade a nosotros la información que estamos requiriendo para poder trasladárselo a cada uno de los ministros y a cada una de las secretarías, a cada una de las 117 instituciones de gobierno que están conformadas, que nos tienen que trasladar la información a través de CGPLAN, en la medida que nosotros vamos ventilando esa información, también la ciudadanía se va involucrando. Y yo creo que acá el único beneficiado es el guatemalteco, porque recibe una retroalimentación constante de lo que está pasando. Muchas veces, o en las elecciones anteriores, solo estaba el mes de noviembre, los días de diciembre, que ya era Navidad, Año Nuevo, fiestas, y enero a tomar posición. Esto nos permite, por ejemplo, en este momento, tener para atrás 56 días en los cuales ya el presidente electo, el doctor Alejandro Yamatei, ha logrado subsanar algunas relaciones internacionales, construir nuevamente puentes que nos permitan a nosotros llegar el 14 de enero con las puertas abiertas de una forma internacional, con relación con presidentes que no se había tenido antes de una forma tan estrecha, y por supuesto también la relación privada de empresarios internacionales
que quieren venir a Guatemala a invertir, que se está trasladando la imagen de Guatemala y como dice el presidente electo, ahí Guatemala supera las expectativas, que es una parte muy importante. Bien, licenciado, ha sido interesante esta primera respuesta. Yo tengo una pregunta inicial y precisamente sobre este tema de la oficialización de las etapas y de las fases de la transición. El secretario de Segeplan, Moore, es designado como la puerta de entrada de las preguntas y requerimientos de información y la salida, en la comunicación oficial. Del lado del gobierno entrante, ¿quién o quiénes son las personas que actuarán de contraparte directa al secretario de Segeplan? Bueno, el presidente electo ha nombrado al vicepresidente, de hecho él es el que lleva toda la estructura de conformación de mesas de trabajo. También hay un equipo de profesionales que nos está acompañando, entre ellos la licenciada Keila Viches, que está formando parte del equipo en este momento como una logística general, porque recordemos que la transición para nosotros se ha dado en 3 distintas fases. Por ejemplo, en la primera fase podemos ver una definición de metodología de ambas partes, cuál iba a ser la forma de entregar. El 1 de Correcto. octubre. ¿Qué es lo que queda pendiente ya a menos de 100 días que tomen posesión? Bueno, queda mucho pendiente todavía. Pero en las fases para ver cómo, en las fases les damos. Podríamos hablar que es la parte más importante para cada uno de los ministros y secretarías y para los medios de comunicación y los guatemaltecos, que en esta parte importante ya viene todo lo administrativo, contratos, todo lo que es presupuesto, el manejo del mismo presupuesto, los contratos 029, 189, cada uno de los renglones, porque hace falta revisar esa parte. La última es una parte importante para cada uno de los ministros, que es visitar las instalaciones, conocer también al personal que en este momento está, porque parte de ello sí lo ha mencionado el presidente electo, y es que no se necesita llegar a barrer para poder mantener una operación del gobierno y por supuesto que cada uno de los ministerios funcione a la perfección. Lo que necesitamos es conformar ese trabajo de visión que tiene este Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, que dicho paso es un extracto de la mente del doctor Alejandro Yamatei para conformar más de 400 mesas, 400 grupos con más de 4,000 profesionales, en donde se recopila en 222 páginas que contemplan una visión para el gobierno del doctor, pero no solo para los 4 años, sino hablamos de un proceso que le puede quedar a los gobiernos que siguen, porque estamos hablando que puede llegar hasta el 2032 esta planificación. Licenciado Sandoval, para ir entrando en temas específicos, el presidente electo Alejandro Yamatei en esta misma tribuna planteó que no conocía el acuerdo migratorio que había negociado Guatemala con Estados Unidos y que él se comprometía, lo dijo al público y a la audiencia, a hacer público en el momento que lo tuvieran a la vista. En el proceso de transición, ¿ya se ha conocido cuál es el contenido del acuerdo migratorio, cuáles son los principales elementos y cuál es la posición del gobierno entrante al respecto? Bueno, no, en este momento no hemos obtenido la información correspondiente, lo ha mencionado el presidente electo en varias conferencias, de hecho lo mencionó acá, no se conoce, y algo que no se conoce, como él lo mencionó, definitivamente no se puede aceptar. No se conoce el acuerdo o los anexos que se llaman el programa de implementación, porque el acuerdo todo lo conocimos, fue público, casi el mismo día que lo firmó el ministro de Gobernación en la Casa Blanca, pues se publicitó. Lo que la verdad pocos conocerán es los anexos donde está el plan de ejecución de ese acuerdo. ¿A eso se refiere? Correcto. Okay. Y todavía no hay, digamos, acceso por parte de los equipos entrantes. Todavía no nos han trasladado esta información, hay información pendiente de trasladar. Comprendemos que ha sido un trabajo bastante arduo el poner a las instituciones a recopilar toda la información, pero al final de cuentas fue lo que pidió el presidente electo. Ahora, licenciado Sandoval, a mí me ha llamado la atención esta respuesta, porque incluso ustedes en algunas de las giras que han tenido a los Estados Unidos, por ejemplo, o esta semana el ministro de Economía designado se reunieron con el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, quien negoció y precisamente acompañó. ¿No le pidieron a ustedes y él no les dio copia de lo que ustedes están requiriendo? No, una cosa es lo que nosotros como equipo del doctor Alejandro Yamatei y él como presidente electo tengamos en relación internacional para abrir puertas
Pero de mi esa pregunta es forma. muy concreta, licenciado Sandoval. ¿Ustedes se lo requirieron y él se lo negó o realmente ustedes no se lo requirieron y esperan que sea el gobierno de la República el que se los entregue? Es así de clara la pregunta. Nosotros esperamos que el gobierno sea el que lo entregue porque al final de cuentas es la relación que nosotros debemos de continuar o desistir dependiendo de qué contenga ese documento. Usted ha sido muy enfático, licenciado Sandoval, y de una manera muy contundente al referir que el presidente Yamatei ha estado retomando relaciones internacionales en un momento en donde pareciera que el país se ha distanciado de algunas instancias internacionales. ¿Cuál ha sido el tono de la presentación del presidente electo, teniendo en cuenta que no puede ejercer función pública todavía? Bueno, lo único que hemos llegado a trasladar a esos países y principalmente el presidente electo lo ha hecho es abrir esas puertas para que volteen a ver a Guatemala como un campo no solo de inversión y desarrollo, sino sobre todo también de esa relación internacional que se necesita en muchos aspectos, en el tema de los guatemaltecos que migran hacia los Estados Unidos, en el tema de los productos que nosotros exportamos hacia los Estados Unidos o hacia distintos países, y parte de ello también es la relación que se debe de ir fortaleciendo. Logramos, por ejemplo, acompañar varios del gabinete designado al presidente electo a México, en donde logra obtener por parte del presidente de México 30 millones de dólares para inversión en Guatemala, y eso es algo muy importante que se ha logrado ¿En calidad obtener. de préstamo, donación, cooperación técnica? ¿En qué términos serían esos Es una 30? donación de cooperación hacia Guatemala, Sí, México-Guatemala en pero es una relación. donación no reembolsable, es una No donación de cooperación reembolsable. técnica. No O sea, reembolsable. entrarán 30 ¿y quién administrará los 30 millones de dólares? Pues no, el gobierno será encargado. ¿Alguna unidad ejecutora en particular? Pues definitivamente se tiene que distribuir porque esto sí va enfocado, los 30 millones de dólares van enfocados al tema de medio ambiente, al tema de las áreas que hay que proteger, principalmente en esa conexión CONAP sería la Guatemala. receptora. Podría ser parte de O sea, los que ustedes no lo han reciban, definido todavía. Están podría ser pendientes. parte de lo que se tendría que... Y en ese sentido, licenciado Sandoval, iba con ustedes personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores actual, porque pareciera que ya hay, digamos, una posición muy proactiva del presidente electo. No obstante, insisto, todavía no se pueden tomar acuerdos y recibir este tipo de donaciones en nombre del Estado de Guatemala. No, como le menciono, el presidente electo lo que ha hecho es abrir esas puertas, subsanar heridas en algunos de los casos, la percepción de muchas personas del extranjero en cómo ven a Guatemala y sobre todo también fortalecer ese lazo que se necesita. Guatemala es un país hermoso que definitivamente necesita ser acompañado de los países centroamericanos para esa fortaleza. Recordemos, podríamos ser el hermano mayor de Centroamérica, pero hacia el norte somos el hermano menor de México y no digamos de Estados Unidos. Y esa es una relación que definitivamente se debe de fortalecer, porque en la medida que la fortalezcamos, los únicos beneficiados son los ciudadanos de cada uno de los países, y a nosotros y al presidente electo Alejandro Yamatei lo que le importa son los guatemaltecos. Es interesante la agenda internacional que ha administrado el presidente electo, no cabe duda. Solo recordar que América del Norte también incorpora a Canadá, de Canadá no lo mencionó, pero hay una cita que sí me llamó a mí mucho la atención que se dio en el contexto de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, y fue una reunión que el presidente electo pues no ha hablado mucho de su contenido, y es con la Subsecretaría de Asuntos Políticos, precisamente la Subsecretaría General que tuvo a su cargo en su momento a la recordada Sisi, fue la que negoció y toda la situación. ¿En qué términos y para qué sirvió esa reunión específicamente con la Subsecretaria de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas? Bueno, se sigue fortaleciendo el tema de apoyar por parte de estas organizaciones a la lucha contra la corrupción. Naciones Unidas y la Subsecretaría de Asuntos Políticos. Sí, es que de ahí parte todo, porque no solo está la relación que se tenga con las Naciones Unidas, sino también, por ejemplo, de ahí parte la 1DC, que es una de las ramas que también está ofreciendo el apoyo. De hecho, el presidente electo tiene una reunión con ellos, sostuvo una reunión previa y se tiene otra con los equipos de seguridad, con las personas que van a conformar tanto Gobernación como el Ministerio de la Defensa, y con base a esas reuniones se va a ir fortaleciendo las estrategias que se van a tomar para seguir fortaleciendo. O sea, que ustedes parte de se ello están decantando por una relación de cooperación
con Naciones Unidas en materia de seguridad. Así tenemos que entender su respuesta. Parte de ello también es que perdón. no solo es eso. No, pero es esa Mariano. perdón, mi pregunta es muy concreta nuevamente, licenciado Sandoval. ¿Ustedes están privilegiando la relación con Naciones Unidas para los temas de seguridad en Guatemala? ¿Es así? Y es que no se puede definir a una respuesta concreta porque engloba todo lo que corresponde al tema de seguridad. No lo podemos enmarcar únicamente en eso si al final de cuentas, por ejemplo, el doctor Alejandro Yamatei se reúne con la fiscal general del Ministerio Público para fortalecer y ver cuál es la estrategia que se va a tomar en donde se necesita también el recurso necesario para seguir fortaleciendo al Ministerio Público. En la medida que no fortalezcamos al Ministerio Público, no vamos a lograr hacer nada a los guatemaltecos y ahí es una parte importante. Recordemos que el organismo judicial es uno de los 3 poderes del Estado que debe de definir su línea por aparte y a su vez dictar lo que corresponde en la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero el Ministerio Público debe de recibir apoyo del gobierno y es lo que el presidente electo está haciendo para el presupuesto. Ahora, una interferencia del gobierno no convendría. Hay autonomías. Sí. Pero, licenciado Sandoval, retomando ese planteamiento de relación entre el Estado de Guatemala, Naciones Unidas y lo que pues tuvimos en el país, que fue la Comisión Internacional contra la Impunidad, el presidente ha dado algunas declaraciones en torno a la comisión que se ha creado en el Congreso de la República. Estas declaraciones y el tono en las que él emite su opinión, ¿es antes o después de esta reunión con los altos funcionarios de Naciones Unidas? Es después. Es después, precisamente regresando del viaje, él tiene una conferencia de prensa en donde él da esas declaraciones, en donde pues le pide a los guatemaltecos y principalmente enfocado al Congreso de la República poder sanar esas heridas que se han generado en ambos lados, pero también comprendiendo los procesos en los cuales se pactó desde un principio que la comisión llegara a Guatemala. Hay una inmunidad que estas personas tienen de investigación de cierto tiempo y es importante, aquí no se descarta el hecho de que se investiguen los malos procesos, pero lo que no se debe de hacer es mediatizar un tema para seguir debilitando esa relación que tiene Guatemala con el mundo y sobre todo también la imagen que nosotros trasladamos tras las fronteras de Guatemala y que definitivamente no son las mejores. Permítame decirlo, en algunas de las páginas del libro Relato de una injusticia, y uno lo lee y lo vuelve a leer y entiende que es el libro que relata lo que le sucedió al doctor Alejandro Yamatei, y después lo escucha, hay realmente 2 mundos, hay un gran abismo. ¿Por qué el cambio de opinión en cuanto a lo que plasma en Relato de una injusticia y lo que hoy escuchamos en las palabras de él sobre una comisión de la verdad en el Congreso de la República? Bueno, eso sería una buena pregunta para el presidente electo, porque él lo mencionó en la conferencia y lo que yo les puedo trasladar o te puedo comentar respecto a ese tema es que él mismo dice, tras todo lo que yo viví en este proceso, el resultado hasta es un marcapasos. ¿No le parece que es justo que la ciudadanía guatemalteca no solo lea y comprenda el relato de una injusticia hacia Alejandro Yamatei, pero también a otras personas, familias que sufrieron vejámenes? Es que como le repito, ya superando y comprendiendo que la respuesta no la tiene usted, pero en lo particular a usted, licenciado Carlos Sandoval, ¿no le parece justo que es necesario que una comisión de la verdad también escuche los relatos de las injusticias que muchos otros guatemaltecos adicionales al doctor Yamatei han sufrido? Pues yo no podría calificar qué es justo y qué no es justo, eso lo debe de hacer la población guatemalteca, las personas involucradas, lo pueden hacer las personas que formaron parte y en este caso lo que yo le puedo trasladar es lo que yo percibo y lo que los guatemaltecos deben de percibir que el doctor traslada
referente a este tema, que es darle vuelta a la página y poder continuar. Estamos en un momento en el que Guatemala muchas veces camina de espaldas por estar únicamente observando qué pasó atrás, qué dejamos, y no tenemos el tiempo para voltearnos y ver hacia adelante y poder marcar un futuro, hacia dónde queremos ir. Ahora, De hecho, hay mucho que poder platicar, perdón, Cristians, hay mucho de qué platicar, de cuál es la visión de hacia dónde queremos llegar, porque sé que ustedes desde la rama profesional han tenido a muchas personas acá que les han hablado del pasado, del triste pasado de Guatemala, pero creo que los guatemaltecos conocemos mucho de eso y debemos de plantearnos un futuro. Pero para ir situando el contexto también, digamos, se ha hablado, usted ha mencionado la revisión de casos, de casos que pudieron haber tenido problemas en el debido proceso. Esto no le compete a una comisión del Congreso ni tampoco le competiría al Ejecutivo. ¿Hay claridad en el gobierno del presidente Yamatei de que una comisión de la verdad no debiera estar supeditada a uno de los poderes de Estado? No, de hecho, lo que él menciona no se refiere directamente a los diputados que conforman la comisión o a un grupo en específico. A lo que él se refiere es poder darle vuelta a la página. Y repito, yo adentrándome en un tema en donde definitivamente vamos a tener 6, 7 horas en las que podríamos desglosar todo lo que pasó y se vivió en el proceso de la CICIG, incluyendo el del doctor Alejandro Yamatei. Pero en este momento, si él como presidente electo está recomendando, porque no es una instrucción más una recomendación, lo que él está diciendo, darle vuelta a la página y continuar, nosotros como equipo estamos empeñados en seguir trabajando por el futuro de los guatemaltecos. Para dar vueltas a las páginas, primero hay que terminar de escribir la historia, y lamentablemente la historia de CICIG no se ha terminado. Y usted dijo que era una recomendación. Bueno, las palabras de él en esa conferencia de prensa no sonaron a recomendación. Vamos a tener que ir a un corte comercial, pero dejaría en el ambiente la repercusión que esa declaración que el doctor Yamatei, el presidente electo de la República de Guatemala, ha tenido. Recordando que fueron 82 diputados los que aprobaron esta comisión y el tema del presupuesto nacional para el 2020 depende de esos 82 votos. A ustedes los esperamos después del corte comercial. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en la noche, hoy domingo 6 de octubre, estamos en una entrevista en vivo con el licenciado Carlos Sandoval, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, designado por el presidente electo, el doctor Alejandro Yamatei. Junto a mí está Cristians Castillo, quien continúa con la entrevista. Pues, licenciado Sandoval, ya entrando, cambiando un poco el tono de la entrevista a otros temas, el presidente Yamatei ha hecho reflexiones respecto de posibles ejecuciones de último momento en algunos ministerios al cierre del gobierno del presidente Morales. Y ha hecho un llamado al presidente Morales de que fiscalice a los ministros principalmente y la ejecución, puesto que siempre, típico al cierre de los años, hay una presión para la ejecución presupuestal. ¿Han detectado ustedes algunas áreas en donde haya posibilidades de un mal manejo de los recursos públicos a partir de la información que han recibido? Bueno, recuerde que la primera información no contiene esa documentación de contratos, el tema de presupuesto. Esto ya viene en la segunda fase, que es donde nosotros vamos a recibir la demás información. Cabe mencionar, es el 15 de octubre, esa segunda reunión, en donde ya se nos entregan el área, los presupuestos, el tema de manejo directamente de cada uno de los ministerios, las secretarías y las instituciones que conforman, que como le mencionaba son 117 instituciones de gobierno que se tienen que analizar completamente. El llamado es válido porque definitivamente dentro de el presupuesto que se tiene estipulado para este año, el gobierno tiene que ejecutarlo de una mejor forma y de una forma eficiente, y es lo que el presidente electo hace el llamado, y principalmente al presidente Morales, para poder ir fiscalizando a cada uno de los ministros
para que, como lo decía él, en último momento no se sirvan con la cuchara grande y que no se complique la situación a la hora de recibir esta información o recibir cada uno de los ministerios y las instituciones para seguir desarrollando y continuar con la labor que es gobernar a Guatemala y llevar estas instituciones en el desarrollo y continuar con el progreso. Esta segunda reunión que usted anuncia el 15 de octubre, si mal no recuerdo, creo que es día martes. ¿Se va a realizar en el mismo escenario? ¿Tendrá la misma apertura como la que tuvo la primera? Esa sería una pregunta concreta. Y la otra, ¿hasta entonces esperan ustedes recibir información de las distintas unidades ejecutoras? Porque lo que usted habla, pues ya está disponible en SICOIN, en CIAFSAG, en fin, están todos los instrumentos de gobierno electrónico donde ya se puede tener acceso a toda esa información. De hecho, nosotros la obtuvimos, o el equipo del doctor, porque yo todavía no me había incorporado, desde antes del proceso electoral. Desde el mes de junio, julio, se viene solicitando la información, se viene pidiendo a CEGEPLAN cierta información, preparando de todas maneras la continuidad del trabajo que llevaban cada una de las mesas que se habían conformado sobre este Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. Y lo que se tenía en ese momento es el requerimiento de información. Cuando se reúnen los dos equipos de transición, en este caso nuestro vicepresidente electo con el vicepresidente Yafet Cabrera y el secretario de CEGEPLAN y el equipo nuestro, aparece en los cronogramas cierta desigualdad en lo que nosotros incorporamos alrededor de 28 ítems o más de las solicitudes que cada uno de los ministros iba haciendo específicamente para poder obtener la información. Al final de cuentas, los ministros no todos pueden pedir exactamente lo mismo, sino van a haber algunos que se enfoquen en algo muy importante dependiendo de su ministerio y posterior a eso, pues recabar toda la información necesaria. Las fichas ya fueron solicitadas, se le ha trasladado al gobierno la solicitud de cada uno de estos pasos y lo que nosotros esperamos es que este 15 de octubre se pueda entregar de forma digital, que también se pidió de forma digital porque comprenderán, Mariano estuvo en uno de los ministerios y comprenderán que la información es bastante amplia y es información que se tiene que revisar a detalle y en este caso la pedimos digitalizada para poder analizar cada una de las partes y que sea más fácil poder distribuirla en los equipos de trabajo y seguir avanzando en ese tema. Licenciado Sandoval, el presidente electo manifestó y ha venido insistiendo en la integración de un Consejo de Estado, en la línea de poder, antes de llegar a la toma de posesión, tener un pacto de gobernabilidad que le dé un nivel de estabilidad en la transición. ¿Cómo han ido avanzando en la integración? ¿Han identificado ya los sectores, a los posibles actores representativos? ¿Cuál es el estado de situación de la integración de este Consejo de Estado? Sí se ha analizado por parte de ambos equipos de trabajo, digámoslo de esa forma. Hay una reunión que se hace previa a todo esto, en donde el binomio presidencial electo se reúne con el presidente y vicepresidente de la Nación, y ahí se conforma los distintos temas de cómo se iba a ir desarrollando toda la fase de transición. Entre ellos, este punto que mencionas, en donde se van a identificar a ciertos actores que todavía no los tenemos nosotros dentro del tema comunicacional, digamos, pero sí ya está hablado entre los distintos grupos y al final de cuentas se va a continuar trabajando en ese tema. O sea que del Consejo de Estado tenemos que esperar aún para conocer nombres y toda la operación y operatividad que tendrá el mismo, ¿es correcto? Sí. Al mismo ya tiempo tenemos algunos nombres que se los vamos a ir trasladando con mucho gusto para que ustedes se los puedan trasladar también a la población guatemalteca. Muy concreto, este Consejo de Estado, al menos lo que hemos escuchado, al igual que otras propuestas muy interesantes, como un nuevo viceministerio de Relaciones Exteriores, que todavía no terminamos de entender para qué va a estar dedicado el mismo, siempre me lleva a la pregunta del Consejo Económico y Social, que está creado por una ley. ¿Qué piensan hacer con él? Bueno, hay un tema referente al Viceministerio de Relaciones Exteriores que el doctor en su viaje menciona y que
parte de la idea de apoyar a todos los guatemaltecos que se encuentran en el extranjero, apoyar al migrante en sí, tener una persona como... Va a estar dedicado a los migrantes. Va a estar enfocado al tema de migrantes en Estados Unidos, una persona permanente guatemalteca que vele por los intereses de todas las personas que se encuentran en Estados Unidos. En términos comerciales, pasándonos al área económica, ¿cuáles han sido los principales países que ha visitado el presidente electo y cuáles han sido, digamos, los temas de la agenda en estos diferentes países? Bueno, él tuvo la oportunidad de ir a Panamá, uno de los países en donde se reúne con varios empresarios, varias personas que tienen la capacidad del conocimiento, por ejemplo, que laboran en las áreas del Canal de Panamá, que conocen el tema de puertos. De hecho, el día de ayer sábado nosotros con el presidente electo volamos hacia Champerico, porque el presidente quería tener una reunión, sostuvo la reunión con los equipos de trabajo y las personas que se encontraban allí en Champerico, y también estuvo el ministro de Comunicaciones y el viceministro de Comunicaciones de este gobierno allá con nosotros, pues trasladando la información de ciertos temas. Fortalecer como puerto el área de Champerico, un puerto marítimo en donde se pueda tener una ventaja para poder trasladar de forma más fácil tantos contenedores y por supuesto también fortalecer esta área. Pero también parte del viaje es hacia el puerto Quetzal, en donde también se tiene contemplado fortalecer, principalmente el presidente electo hablaba de los temas de seguridad, porque mucho del narcotráfico, mucho del trasiego de drogas es de forma marítima. Y definitivamente hay que fortalecer el área de seguridad para poder inspeccionar cada uno de los buques, barcos que llegan a cada uno de estos puertos. También en Puerto Quetzal, en el puerto de San José, revisamos el aeropuerto que se encuentra en esa área, que en este momento es un aeropuerto que no tiene mucha rentabilidad, se usa esporádicamente o periódicamente con el tema de paracaidismo por parte del Ejército de Guatemala, y lo que se estaba viendo es una reestructuración, el presidente lo mencionó en su reunión, para poder volver este aeropuerto un aeropuerto de carga específicamente, y que los aviones, sería el único aeropuerto de carga de la región, digamos, los aviones de carga se dirijan precisamente hacia ese aeropuerto y poder descargar el aeropuerto La Aurora. Con eso logramos también quitar el peso del tránsito de la ciudad capital, porque cabe mencionar la relación del presidente, si es mucho de la mano llevar el apoyo hacia los 340 alcaldes, pero se ha visto un apoyo específico en temas desde el inicio de la relación con el alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñones, en donde ya se busca el tren urbano, el apoyo hacia esos proyectos, se logra el proyecto de Permítame hacerle un par de consultas sobre las respuestas que ha dado. En el caso Champerico, ¿van a hacer ustedes algo para recuperar los 100 millones de dólares que se enterraron literalmente ahí por la estafa de la empresa holandesa que le hizo al país y que todos los trabajos que hicieron no sirvieron? Sería la primera pregunta. La Autoridad Marítima Nacional, hablando de puertos, ¿la van a impulsar ustedes? ¿La van a apoyar? No me dio la respuesta al Consejo Económico y Social. Y en el tema de la pista aérea que menciona, una condición es que exista transporte terrestre de ese punto hacia no solo la capital, sino a otros lados. ¿Cuál es la posición de ustedes en cuanto a la ampliación y recuperación de la Escuintla Puerto Quetzal? Bueno, la primera de las preguntas referente a la estafa que se vivió en Champerico, todos esos son procesos legales que van a continuar en desarrollo y que definitivamente el doctor va a seguir apoyando. Es que definitivamente si no continuamos con la investigación, apoyando que se transparente todo lo que ha sucedido en estas áreas, seguimos en el tema de la corrupción. Y es que lo menciona el doctor, y aquí voy a hacer una pausa en lo que le respondo a las demás preguntas.
Si nosotros atacamos la corrupción pensando en que es una de las personas la que se tiene que resolver, estamos equivocados. La corrupción hay que cambiarla desde el punto de vista de las instituciones, pero también desde el punto de vista de los guatemaltecos, porque hay una contraparte que muchas veces se ve involucrada en la corrupción. Y este tema, el tema legal y todos los procesos que Guatemala tiene todavía pendientes, definitivamente el presidente electo, es uno de los interesados en que se transparenten para resolverlos. De esa forma, le respondo el tema de continuar con el desarrollo del sector. Champerico es un área que se tiene que desarrollar. Ahí también está la vía alterna del sur que el mismo presidente electo mencionaba. Es importante para poder tener una conectividad con los contenedores que deben de trasladarse de un punto a otro y hacerles una mejor forma de trasladarse a distintos puntos. Ahí resolvemos un tema del área sur y hay que seguir fortaleciendo también los sectores nortes, occidentes, orientes del país. Marítima Nacional. Sí, de hecho, parte de la reunión estaba el equipo de Puerto Quetzal y se menciona el fortalecimiento para la unidad. Licenciado Sandoval, quedaban en el tintero nombres para el gabinete propuesto. Estamos hablando específicamente de gobernación y comunicación, infraestructura y vivienda. Se han dado avances en el tema de infraestructura y la defensa. En el tema de infraestructura usted ha hecho mucho énfasis en las visitas que han habido a puertos y la perspectiva de aeropuertos. ¿Hay nombres ya para el Ministerio de Comunicación, Gobernación y Defensa? Bueno, el presidente lo ha mencionado. En este momento estamos trabajando con 10 ministros, digamos, y los equipos de trabajo públicamente. Hay ministros que se les ha encargado la labor. El presidente electo, el doctor Alejandro Yamatei, se lo mencionó al presidente Morales, en donde se iban a empezar a tener ciertas reuniones con la persona designada para gobernación, pero no de forma pública, porque en este momento estamos en el análisis de la documentación, hay mucho por delante, todavía nos quedan 98 días y hay 4 ministerios que todavía no se han mencionado y será el presidente electo quien los mencione en su momento. Es el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Comunicaciones. Son los 4 ministerios que están pendientes de mencionar quién es la persona. Ahora, dentro del equipo ya hay gente trabajando. No significa que al no mencionarlo en el público no tengamos a un equipo conformado por el presidente electo y nuestro vicepresidente electo, quien es que está coordinando las mesas, el licenciado Guillermo Castillo, que él conoce los equipos de trabajo, pero públicamente todavía no han sido nombrados. Yo les pediría, en su momento el presidente electo se los va a mencionar a ustedes. Solo una breve pregunta retomando la agenda externa. Recuerdo haber escuchado la intención de visitar Europa, algunos países de Europa, Unión Europea. ¿Eso se va a dar todavía tiempo? ¿Está ya programado o ya quedará hacia futuro cuando ya esté ejerciendo la presidencia el doctor Yamatei? Sí, sí hay parte de ese fortalecimiento que se está haciendo. La agenda de todos los viajes no la tengo disponible como para poder comentarles, pero sí estratégicamente hay varios lazos que se están fortaleciendo, principalmente partiendo desde la ONU, en donde se tiene relación con varios representantes de distintos países del mundo. De hecho, personalidades de Qatar con quien se reúne en El Salvador para ver esa relación que se debe de tener con Guatemala y otros países. Licenciado, la pregunta, entonces, todavía no está, o sea, está previsto antes del 14 de enero y si no lo logran, ¿será después? Sí, así es. Perfecto. Usted ha hecho énfasis, licenciado Sandoval, en torno a que esta agenda internacional del presidente electo Alejandro Yamatei ha sido de subsanar heridas. Ya en una opinión técnica y en el puesto que usted desempeñará, ¿considera entonces que sí Guatemala está en un proceso de aislamiento internacional? Bueno, lo hemos vivido a los países en los que yo he tenido la oportunidad de acompañarlos, no lo hemos dicho nosotros,
lo han dicho las personas con las que el presidente electo se ha reunido, viendo con buenos ojos esa apertura que tiene un presidente electo que en el proceso de transición se pudiera estar enfocando en otras cosas. Y sin embargo, se ha distribuido el equipo en dos fases. Una, ese fortalecimiento de relación internacional que está encabezada por el presidente electo, el doctor Alejandro Yamatei, a los distintos países y relaciones que se han tenido también acá en Guatemala con personalidades del mundo. Y la otra de las partes, el vicepresidente electo, el licenciado Guillermo Castillo, quien ha llevado todo el proceso de transición en una retroalimentación de las mesas para poder conformar los equipos de trabajo y darle la continuidad al gobierno y no frenarlo el 14 de enero, sino continuar con estos procesos para avanzar en el desarrollo y sobre todo en el tema de innovación. ¿Los países que han visitado han sido planificados o es esa invitación de interesados de estos países? ¿Cuál ha sido la metodología para definir esa agenda internacional del presidente electo? Es ambas, es ambas. Han habido invitaciones puntuales para reuniones y pues en determinado momento, tras la visita, se concertan algunas citas por parte del equipo del presidente electo y por parte de él al buscar esos acercamientos con personalidades que para nosotros es importante mantener esa relación. Bien, nos quedan pocos minutos del programa. Quisiera que nos concentráramos en la Secretaría de Comunicación Social, precisamente los planes de trabajo que ustedes pudieran tener. Algunos critican la actual estrategia de comunicación del presidente Jimmy Morales como errática, como que hace falta, incluso como mala. Incluso ustedes, como gobierno electo, también han insinuado estos términos. Cuéntenos cuál es su programa de trabajo, cuál va a ser su relación con los medios, en fin, para tratar de conocer más esa estrategia de comunicación estratégica que pudiéramos esperar del gobierno del presidente electo Alejandro Yamatei. Muchas gracias, Mariano. Bueno, comentándoles y contándoles a los guatemaltecos que se ha hecho una planificación, se ha hecho una estructura de comunicación vertical en la cual parte de la presidencia en conexión con la vicepresidencia, 14 ministerios, secretarías y las unidades adicionales que conforman el gobierno de Guatemala, en la cual se han estipulado grupos específicos para la apertura de comunicación. Lo ha mencionado al inicio de la entrevista, el presidente electo es una persona que tiene apertura con los medios de comunicación, recibe cualquier tipo de pregunta, está abierto a esa relación constantemente y lo que nos toca a nosotros como equipo de comunicación es ir fortaleciendo cada una de las direcciones de los ministerios y secretarías para que se pueda comunicar de una mejor forma. Gobierno que no comunica es como que no hiciera absolutamente nada y lo saben ustedes como medio de comunicación que la población está esperando esa retroalimentación y la mejor forma de fiscalizar a un gobierno es con base a lo que el gobierno les traslada muchas veces para poder indagar sobre lo que se está haciendo. Parte de esa comunicación está estructurada en trasladar constantemente, de forma periódica, boletines informativos, tener la relación con cada uno de los departamentos del país, enfocado en los municipios para poder abarcar hasta las áreas rurales y poder impactar a través de esa comunicación, invitando a medios, a las conferencias de los municipios o trasladándole la información para que ellos decidan si se la trasladan a los guatemaltecos. En esa área específica, licenciado Sandoval, la relación ha sido tensa entre el actual gobierno y la prensa, y en gobiernos anteriores el manejo de la relación ha sido, digamos, igualmente complejo. ¿Cuáles han sido los lineamientos que ha recibido usted del presidente para la relación con la prensa en los próximos 4 años? Apertura total. Apertura total, de hecho, como ustedes lo pudieron haber visto desde el inicio, él ha dado esa apertura, los ministros designados que ustedes han tenido acá también en entrevistas, la mayoría, faltan algunos, pero eso pues es de agendarlo y que estén acá presentes para poder platicar y conversar con la población guatemalteca. La instrucción es la apertura completa y también tenemos que llegar al gobierno y poder generar un acuerdo de gobierno en el cual se pueda crear la vocería, porque también está pues Vanessa Funes de Fonseca, quien él ha designado como vocera, con
comprendemos que en este momento dentro de la estructura de gobierno no hay una casilla específica para vocera, pero es fortalecer. ¿Y por qué de esa forma? Porque la comunicación se tiene que expandir, no se tiene que cerrar o limitarse a una sola persona, y el doctor lo ha visto de esa forma. Se ha hecho ya un planteamiento al inicio de la entrevista de que hasta este momento hemos visto una posición muy proactiva por parte del presidente electo en cuanto a la comunicación. ¿Se va a dar seguimiento a la vocería o será el presidente el que llevará los planteamientos para la población guatemalteca? Bueno, en la medida de que él tenga la disponibilidad dentro de la agenda, sí, definitivamente él va a ser el que comunique a la población guatemalteca. De paso, de hecho, he de decirlo, y la mayoría de personas lo ve, que para él es fácil el tema de comunicar y trasladar las ideas, conceptos y comentárselo a la población. Entonces, en la medida de que se pueda, él va a ser el encargado de trasladar la información como presidente de nuestra nación, y por supuesto nosotros respaldando las instrucciones, la línea que él nos dé, basada, como les digo, en una línea vertical de comunicación hacia la población. Los medios del gobierno, los medios del Estado, ahí está la TGW, está el canal de televisión, hay medio escrito, la agencia de noticias AGN, ¿qué piensan hacer con ellos? Bueno, fortalecerlas. Uno, fortalecerlas. Dos, darles como el enfoque necesario para que puedan ser más atractivas para la población guatemalteca. Una TGW, siendo una madre radio de todas las radios, ha perdido la fortaleza dentro de las tantas frecuencias que existen y no se vuelve atractiva para la población. El presidente dijo que iba a dar la posibilidad de que los ministros, secretarios y subsecretarios pudieran nombrar sus equipos de trabajo, directores para radio, TGW, para los medios específicos del Estado. Esos todavía no se tienen, el presidente los va a nombrar, ya cuando él los mencione, pues se conocerán por parte de los guatemaltecos, pero sí, ya estamos trabajando en el tema, como dice Mariano, en el tema de televisión, radio, el Diario de Centroamérica, AGN, estamos trabajando en todo ese concepto como parte de esa sombría que parte del presidente Alejandro Yamatei para todo el equipo de trabajo de gobierno, para tener una comunicación abierta para los guatemaltecos. Bien, sin más, se nos han ido más de 50 minutos de entrevista al licenciado Sandoval, le agradecemos bastante que nos haya acompañado, han quedado sin fin de preguntas, repreguntas aquí sobre la mesa, esperemos que pronto las recuperemos. Cristians, buenas noches, éxitos en la labor. Iniciamos semana. Muchas gracias. Iniciamos semana mañana, para algunos se inicia hoy, otros mañana, pero bueno, mañana es día lunes 7, los esperamos a que continúen acompañando la programación de Canal Antigua todas las noches de noticias, pero también de entrevistas. A Cristians lo veo el próximo domingo 12, perdón, lo anunciamos de una vez. De una vez. De una vez los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, les deseamos una buena noche y muy buen descanso.